Hemos vuelto. Ok, listo, señor. Sale. Bueno. ¿Algunas dudas de los... ¿Ya, licenciado, le seguimos? Nada más tengo yo... Ay, se me pasó. ¿Cuál era? Espérame. Tengo que encontrarlo porque era algo de interpretación. Acá está. Ese es lo que me da. Artículo. El 79. ¿Qué pasó? Ahí dice, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas, no consideradas, declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales, la jurisprudencia de los plenos regionales se obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación, agravios a los juzgados de tribunales de la región correspondiente. Aquí es lo que no me gustó, porque anteriormente han sido consideradas y el otro han sido declaradas inconstitucionales. Sí. El tema aquí, o sea, sí parecen palabras sinónimo, pero no lo son. No. Porque uno es una consideración, pueden ser muchas cosas pueden ser consideradas inconstitucionales, pero declaradas son otra cosa muy diferente. Tiene que ser a través de una sentencia o alguna jurisprudencia ya declarada. Entonces declarado ya tiene que estar algo plasmado. Así es. Puede ser algo completamente nuevo que no estaba pensado o considerado que no estaba puesto en Así es. Pero entonces la jurisprudencia de los plenos regionales solo obligará a suplir la deficiencia de la queja o sea, la suplencia de los conceptos de violación. ¿Se te olvidó decir que casualmente que se te estaban violando los derechos de libre expresión? Haces todo el razonamiento de que no te dejan hablar, etcétera, pero nunca mencionas que se te viola el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ellos de mutuo propio, en plenitud de facultades, te suplirán la deficiencia de los conceptos de violación o los agravios. Artículo 6, ¿cuál, licenciada Karina? Exactamente. Entonces, precisamente, artículo 6 constitucional que habla de la libertad de expresión, licenciado. Así es. ¿De acuerdo? O sea, es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo tonto si tú quieres, pero ya está declarado que hay jurisprudencia de que hay una violación a la garantía de libre expresión. ¿De acuerdo? No lo pusiste, no te preocupes. Ahí te lo va a solucionar. Entonces no hay problema por esta. No. Ah, bueno. Está bien. ¿Vale? Entonces, no tiene nada que ver la palabra declarada. Declarada es ya obligatoria, ya está, ya hay jurisprudencia al particular. O sea, ya no hay duda, ya hay sentencias, ya hay jurisprudencias, ya se ha explorado derecho, ya es de explorado derecho esta circunstancia. ¿Sale? Sale. Entonces ya.
me quedo más tranquilo, pero el que sí no me gustó, pues fue el 80 bis. Muy bien. Ahora, tercer round, dudas, porque veo que por ahí hubo algunos problemitas que en las tareas respecto de las sucesiones. ¿Alguien tiene algo que decir? Hable ahora o calle para siempre. Porque vamos a cambiar de tema. Ya vamos a dejar el familiar. Es que todavía no me queda claro, perdón. Ya sé lo que dijeron, lo expresaron muy bien, de hecho, pero de todos modos sí es como, necesito como profundizar un poquito más en el tema. ¿De qué? Precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué declaradas? O sea, ¿por qué cambió nada más la palabra? O sea, no sé, si me pudiera explicar un poquito más. Porque Bueno, ya hay jurisprudencia firme. Ya se resolvió en contradicción de tesis. Ya llegaste a lo más alto de la jurisprudencia. ¿Sí? Ya había contradicción entre uno y otro, entre la primera sala y la segunda sala. Las dos te habían emitido una jurisprudencia. Pasaba al pleno de la Suprema Corte, ¿sí? Ya es la punta de la cúspide y ellos ya habían resuelto a través de una contradicción de tesis y resolvieron que sí es fundado. Por lo tanto, es jurisprudencia obligatoria, es jurisprudencia plena para ser aplicable para ser aplicada y precisamente considerar que ese impedimento de que no te dejan hablar, ¿sí? Te están coartando tu derecho a expresión. Entonces, ya está esa contradicción de tesis, ya es, como dice aquí, declarada obligatoria. ¿De acuerdo? Ya es inconstitucional. Ok. O sea, ya no hay más. No le tengas miedo al licenciado Luis. Si no le entendiste, lo puedes decir. Perdón, ¿puedo participar? Señora Moreno, ¿cómo está usted, licenciada? Dígame usted. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en esa parte lo que yo entiendo que aún sin ser nombrado o marcado como una violación a un derecho, ya está intrínseco desde el momento en que no te dejan hablar o no te dejan la expresión, ya hecho se manifiesta que hay una violación. No es necesario que se considere si eso no es violación. Es una violación porque ya está fundamentada. Pero tú en tu amparo nunca mencionaste los agravios, nunca hiciste ejercicio de poder decirle, de defenderte y de decirlo que te violaron ese derecho. Entonces, el plena jurisdicción, quien esté conociendo en este caso, sí, que son los plenos regionales, ellos suplirán la deficiencia de la queja. O sea, tú no dijiste nada, no fuiste omisa. Entonces ellos te dicen, mira, entonces sabes que sí, vamos a ayudarle al quejoso. Indubio pro reo o indubio del quejoso. Correcto, ya comprendí. Sí, vale. Gracias. Sí, ¿De dónde nos escribe usted, señora Moreno? La licenciada Moreno. Soy de Veracruz, un lugar que se llama Cardel, Veracruz, está entre Jalapa. Sí, he pasado por ahí. Saludos desde acá. Muy bien, medio caluroso y brumoso mucho. Sí, bastante. ¿Verdad? Le llega mucho el viento del norte. Les voy a platicar una historia un día. Mi mamá y yo estábamos en el malecón y fuimos al faro y nunca nos dimos cuenta ni nos avisaron que se empezaba el norte y empezó el aeronazo y empezó a pegar en la escollera y nos mojábamos y casi nos tiraba el agua del otro lado. Estábamos hospedados ahí en el Emporio. Prácticamente frente a lo así que es sí. ¿Ya leíste la del proceso? Yo ya. Está interesante, ¿no?
Sí, pero hay que volverlo a leer, está bueno. Léanlo. Por eso se lo subí. Está muy, muy interesante. Está bueno. Los periódicos también están buenos. Hoy no hubo Hola, hoy no hubo TV Notas, hoy no hubo, para que no me estén diciendo, ¿eh? Ni los pidan. No, no, no manches, pero bueno. El Buen Hogar también. A ver, licenciado, que nos digan qué dudas surgieron con lo de las sucesiones, testamentos, ¿qué más? Licenciado, 15 alumnos o 16, ¿cuántos hay en? En este momento, alumnos son 15 los que tenemos conectados. Y Licenciado, ¿nadie quiere hablar? nadie tiene dudas. Es que son muy inteligentes. Todo quedó muy claro. Yo la verdad Compañeros. no hice la tarea, por eso no le pregunto nada. Ay, Aurorita, bueno. ¿Quién más? Los afectados son ustedes, no nosotros. Como quiere el licenciado Luis y yo ya sabemos cómo se hace una sucesión, cómo son. Licenciado, Sí, Dime, señor Jorge. en la sucesión, ¿cómo afectaría en la masa hereditaria cuando entran terceros? Primero que nada hay que definir la sucesión, quiénes son los herederos, ¿no? Y ya acuérdate que la sucesión no nada más son los bienes, también son las deudas. Entonces yo le voy a demandar a la sucesión del señor fulano de tal el pago del adeudo que tenía o el cumplimiento de la obligación. Ah, bueno. Lógicamente con eso ya empieza. Perdón, va a quedar ahí obviamente afectada en la masa hereditaria, ¿sí? Pero ¿en qué momento se va a tener que, porque ¿en qué momento? Te voy a hacer la pregunta lógica, lógica. ¿En qué momento pasa a poder de la sucesión o de los herederos la masa hereditaria? Cuando se abre la sucesión. Nel. No. Cuando dicta la resolución el juez. ¿Y cómo se llama esa resolución? La sentencia. sentencia que iba a decir. No dudes. Que quedó firme. Mientras tanto sigue siendo, y el albacea va a estar controlando, o sea, va a tener que llevar y dar cumplimiento a lo que establece la ley del Código Civil, perdón, el Código Civil, y tendrá que también afrontar las obligaciones que le marca el ser albacea. Hay un capítulo exactamente de las obligaciones del albacea. Si ustedes leen su Código Civil, a la hora que se metan al baño, métanse el Código Civil. No, tampoco les digas así, licenciado, van a entender mal. Te escuchó muy feo, Lick. Bueno, después de que salieron del baño y se lavaron las manos, pónganse a leer el Código Civil. Eso suena mejor. Antes de entrar, lean el Código Civil. Les juro que es algo que si ustedes viven, o sea, son abogados de 24 horas al día. No pueden ustedes darse el lujo de desperdiciar el tiempo. De estar viendo ¿sí? memes. No, déjate de eso, o sea, es real, están en un momento de la vida que tienen que aprovechar las 24 horas del día, casi dormirse con el código o la constitución bajo la almohada. Yo así lo hacía cuando estaba en la universidad, literal. Se duermes así con los libros aquí, casi.
te acuerdas de algo, lo subrayas o lo anotas y dices, era esto, o necesito. Le pones en el libro, en los libros pones tus anotaciones. Cuando es teoría. Cuando son los códigos UTAB, igual. Ahorita yo estoy subrayando en la ley las modificaciones. Eso tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque, esto es así, esto es asado, esto. Les ponía yo hasta los índices, les puedo pasar la hoja de índices para que lo pongan en el Código Civil, en el Código de Procedimientos. Nada más le ponen con un diurex. O sea, ¿qué les estoy tratando de dar a entender? Está cambiando el paradigma de la educación. Yo sé que muchos dicen, oiga, es que se me hace muy difícil estudiar en línea. Pues es que no lees. Sí, no tienes un maestro, pero aquí tienes la facilidad de que bajas el temario y puedes ir bajando la información y vas haciendo tus carpetas. Ahí está, miren, no les miento. Ahí está mi carpeta, vean. ¿Sí? Aquí traigo las cejitas que yo le puse. ¿Cómo ves, licenciado? Está muy bien, la neta está muy bien. Es que eso deben de hacer. Yo o sea, para que puedan luego, por ejemplo, a ver, ¿qué significa ser un incapaz? ¿Qué derechos tiene un incapaz? Lo acabamos de ver hace rato. Yo lo digo, profe, yo. A ver, Alfredito, tú siempre contestas. Dime tú. No, y sí, literalmente en mis clases de maestría soy el que más habla. Ya ¿Yo me dicen, puedo? ya, dale chance. Adelante, Carla. Adelante. O sea, es la capacidad de goce más no de ejercicio. Caray, a ver, licenciada. ¿Está usted hablando con la ley en la mano o me está usted hablando al aire? Tanteo. ¿Tiene usted su Código Civil a la mano? ¿Perdón? ¿Tiene usted a la mano su Código Civil? En este momento voy por él. A ver, órale. Licenciado Rosas, a ver, Alfredito, tú que eres un niño de 10, búscate en tu Código Civil del Distrito Federal el significado, el capítulo de incapacidad. Claro que sí, licenciado. Eres el que siempre estás ahí con la ley en la mano. Pues los incapaces son aquellas personas que son menores de edad. Ajá. Y que no tienen el estado de representarse en capacidad. ¿Pero qué más? Y aquellos que tienen alguna deficiencia de tipo mental, no pueden ellos de su propia persona ejecutar acciones, sino representante. Alfredito, vete al capítulo donde se llama incapacidad. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Ángeles. Aquí buenas noches, en el estado de Quintana Roo, en el artículo 529 también son incapaces los menores de edad, los mayores de edad enumerados, por ejemplo, los sordomudos, los ebrios. No, dímela con la ley en la mano, no me lo digas de palabra, dímelo en la ley en la mano, artículo tal. Es el artículo 529, Ahora, aquí en el estado de Quintana Roo. Léelo, aquí nos dice que son incapaces los menores de edad, los mayores de edad enumerados en los siguientes incisos de esta fracción, que por causa de enfermedad reversible o en su estado particular de incapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismo o por algún medio que la supla. Los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito o mediante intérprete, por el lenguaje mímico en que se imparte instrucción escolar a los de su clase, y los ebrios consuetudinarios a los que habitualmente hacen uso no terapéutico de enervantes,
estupefacientes, psicotrópicos y de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca farmacodependencia. Esos son en el artículo 529, aquí en el estado de Quintana Roo. Ok, Esos son perfecto. todos de la incapacidad. Entonces, ya vimos que es cualquiera persona que se vea que no pueda ser gobernada por sí misma, que tenga alguna deficiencia que le impida tener alguna comunicación o entendimiento o darse a expresar, ¿sí? O que sufra alguna enfermedad. ¿De acuerdo? Licenciado, ya lo tengo. Mándele. A ver, ahora dígame usted, ¿de dónde me está usted hablando? De la ciudad de Puebla, en el Código Civil, la sección tercera de incapacidad. El artículo 41 nos dice que las incapacidades establecidas por las leyes son simples restricciones al ejercicio de los derechos por el titular de estos, pero el incapaz puede ejercitar sus derechos, contraer obligaciones y comparecer en juicio por medio de quien lo represente. Y enseguida dice que los incapaces, que es el artículo 42, fracción primera, el menor de edad, y fracción segunda, el mayor de edad privado de inteligencia por locura, alcoholismo crónico o cualquier otro trastorno mental, aunque tenga intervalos lúcidos. Ok. No sé si por ahí del 400, entre 400 y 500 debe de haber otro más, porque está relacionado con la tutela. Entonces, volvemos al punto de decir que las personas incapaces son aquellos que no pueden por sí mismos, ¿de acuerdo? Un ciego necesita, no es incapaz, pero tendrá que contar con alguien que lo auxilie, ¿de acuerdo? Eso Sí, es lo aquí importante. en el capítulo 11, que es de tutela, en el artículo 639 habla de los sujetos a tutela, que fracción Sí. primera es el menor, que no tengan quien ejerza sobre la patria potestad, la fracción segunda, el mayor de edad incapaz, y tercera, el menor emancipado. Ahora búsqueme la incapacidad. Tiene que estar más arriba. O sea, en más artículos más bajos. Por ahí del 400 y cacho. Chéquele. O sea, quiero que entiendan que un incapaz necesita un tutor. Y el tutor va a manejar los elementos ¿de acuerdo? Les voy a platicar un caso que sigo llevando por razones obvias. Dos españoles tienen 3 hijos, de los cuales uno, el más grande, es incapaz. Sale con una tara, con un problema, su cerebro no se desarrolló como debería de ser. Entonces el señor pasa el tiempo, se enoja, como valga la expresión, como muchas veces pasa, y se divorcia. Y en el ínter, la señora solicita que se le declare al hijo incapaz. La señora es la legal tutora. Estamos hablando en España. El señor se viene a México, se trae una española y se casa en México. El señor era ingeniero, se dedicaba a la venta y confección de materiales textiles, o sea, de telas. El señor hace buen dinero. Pasan los años y los hijos, ya grandes, se enteran que el señor se casa acá en México. Entonces la mamá o la ex esposa, obviamente, se empezó a molestar y empezó a exigir alimentos y demás. Bueno, la cosa es que el señor entregó la casa que estaba todavía a su nombre para el pago de los alimentos. Pero aquí viene lo bueno. El señor adquiere la diabetes y empieza a tener problemas de salud y fallece. El señor estaba legalmente casado en México con la española que se trajo de allá. El señor deja un testamento en el cual una de las obligaciones testamentarias
era de que la albacea, la esposa única y universal heredera, le diera alimentos a su hijo, que está en España, el señor Jordi fulano de tal. Pero resulta que en el testamento que hace en México no dice ni cuánto, ni cómo, ni dónde tendrá que pagar la manutención. Eso significa que recibió un mal asesoramiento por parte del notario que le hizo el testamento. Ahora, los hijos se enteran de la muerte del señor y vienen y reclaman alimentos por una cantidad de 1.600.000 euros. Entonces estamos hablando que son casi 40 millones de pesos a valores actuales. Nos demandan, primero que nada, se apersonan en la sucesión y obviamente la sucesión no tiene más que 2 bienes, 2 terrenos que juntos hacen alrededor del valor de 12 millones de pesos, 15 millones si acaso. ¿Qué es lo que pasa? El señor, que es el hijo, el que sigue, la mamá lo nombra como apoderado para que ejercite y venga y se comparezca o se apersone en el juzgado para poder hacer el reclamo. Pero paralelamente, al ver que eso no le iba a dar, no le iba a funcionar, presenta una demanda de alimentos en España. La forma de comunicarnos es a través de una carta rogatoria. Vienen, emplazan a la heredera, ¿sí? Y tiene que ir a contestar a España por lo que respecta a el juicio de España. Pero paralelamente se sigue llevando en México el juicio de alimentos, que la comparecencia de alimentos que él hace, o reclamo de alimentos que él hace a la sucesión, que no es la vía, quedó claro, que quiero que quede claro. Tendría él que haber presentado o apersonádose a través de un juicio de alimentos, una controversia familiar del orden de alimentos. O sea, hay una duplicidad. ¿Cómo estamos manejando este asunto? Dentro de lo que es el primer juicio, que es el de la sucesión, le estamos pidiendo al juez de España que se declare inhibido toda vez que ya hay un juicio iniciado o un reclamo iniciado por parte de los herederos, que en este caso es el señor Jordi, que por conducto de su legal tutora, que es la mamá, viene. Ya llevamos varios tomos. Lo que les quiero decir es que hay que saber ver y visualizar los juicios. La señora no es dueña todavía de las propiedades están a nombre del señor. No hemos podido concluir la cuarta etapa porque el juez nos está exigiendo que le demos una garantía por el 25%, una garantía en efectivo para garantizar el pago de los posibles alimentos. ¿Me van siguiendo? Pero estamos también subyúdice, o sea, en espera de que en España envíen la copia certificada del expediente. Como también ellos solicitaron una copia certificada del expediente y nosotros las mandamos allá. Entonces, para que vean cómo se complican las cosas. ¿De acuerdo? Dando y dando. Pues es que así debe de ser, pero ya se contrató un abogado desde hace 5 años. Bueno, ¿cómo ves? Está feo. Y mira que yo les iba a preguntar en materia también de derecho internacional, ¿qué pasaría si un aeropuerto a la hora de
la salida de un menor de edad nada más va con la mamá y tiene una carta notariada de hace 2 años en donde el padre autoriza la salida del menor del país, ¿qué pasaría si o sea, ya caducó como tal y el padre hace la reclamación por robo del menor, ¿no? Por rapto? Sustracción. Sustracción del menor, perdón. Es correcto. ¿Qué pasaría? Y yo dije, no, va a ser muy complicada esa pregunta. Está muy fácil. No les digas, lo voy a preguntar después. Bueno, ya saben, ahí tienen ustedes que ver. Alguien que diga algo, hombre, si no estamos platicando el licenciado y yo nada más. Yo creo que sí. Buenas noches, licenciados, otra vez. En una de las actividades pusieron lo que era curatela y lo vi en el Código Penal, Civil Federal. Entonces, ¿cómo es que se puede dar entonces este tipo de casos si tiene un tutor? ¿Cómo quedaría ahí con curatela? Entonces ahí no entendí muy bien. Un menor fallece, sus papás fallecen. Se nombra un tutor, pero ese tutor necesariamente tiene que estar revisado por un curador, que en este caso hay un órgano en el Distrito Federal que es el encargado de tutelas por parte del DIF. Y año con año tiene que rendir informe de las actividades que se ha llevado o las cuestiones legales que ha habido o las cuestiones económicas del manejo de los bienes de. Si tú puedes leer tu Código Civil, ahí dice las obligaciones del tutor. De las obligaciones del tutor, así se llama el capítulo. Y aquí en el estado de Quintana Roo es en el artículo 1025. Sí es. Que estarán sujetos a tutela el menor que no tenga quien ejerza sobre él la patria potestad, y en este caso la tutela reemplaza por completo a la patria potestad. Eso es lo que nos dice nuestro código. Sí, pero tiene obligaciones el tutor. No puede disponer para sí. Tiene que haber una justificación y muchas veces autorización por parte del juez. Eso es lo que vi en el Código Civil Federal, que un juez tiene que otorgar como un permiso para que pueda disponer de algún bien. Pero tienes que justificarlo. Por eso es tan importante lo que te estoy diciendo. Chécalo en el tuyo, no te guíes por el federal, guíate por el de Quintana Roo. Porque tienen ¿Tú estás exactamente en dónde? ¿En Cancún? No, en Playa del Carmen, a una hora de Cancún. Bueno. Sí, porque yo tengo una amiga que es juez ahí en Benito Juárez. Y es de lo familiar. Sí, estamos a una hora de Cancún. Estamos pues sí. Allá. Pero casi hasta para el norte. Sí. Estamos en medio entre Tulum y Cancún. Entonces, en el caso, y a un costado. En el caso que tú postulaste, el curador sería la trabajadora social que es la encargada de velar. No se llama, la trabajadora es una empleada del departamento de tutelas. Pero ella no es la curadora. No, la curadora es la directora. Ya ahora sí ya entendí tu ejemplo. A ver si me queda claro, una preguntita. Entonces, ¿el curador es el mientras tanto? No, es el que supervisa. Es el que supervisa. Perfecto, ok, claro. Muchas gracias. Ándele. Vela por su seguridad al final del día. Y del manejo y de los derechos y de las garantías que tiene el... Bienes heredados, de todo esto. ¿Y cómo puede exigir o cómo puede, el curador, cómo puede pedir, no sé, como un informe? A través del juez. A través del juez. Va a decir, señor juez, te realizamos el informe, solicítale un informe de los bienes que ha hecho, que ha dispuesto de los bienes y de los dineros que ha obtenido. De los frutos que ha obtenido. De los frutos.
Pues bueno. Entonces, Dime, perdón. no. No, pues ya nos quedan 3 minutos y medio. Bueno. Pues ya que no hay preguntas, vamos a cambiar de materia. El día lunes vamos a dejar otras actividades. Mañana es purga. Si no entregan sus actividades hoy o mañana temprano, goodbye del grupo gratis, ¿de acuerdo? De una vez se los aviso. Así me quede yo con 10 o con los 16 que están aquí. No pasa nada. Yo quiero calidad, no cantidad. Dime, Rocío, levantaste la mano. Quería comentar el del Código del Estado, el Código Civil del Estado de Veracruz al que pertenezco. Aquí es el artículo 467, dice: el tutor está obligado a alimentar y educar al incapacitado, a destinar de preferencia los recursos del incapacitado a la curación de sus enfermedades o su regeneración, si es un ebrio consuetudinario o abusa habitualmente de drogas enervantes, a formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituye el patrimonio del incapacitado dentro del término que el juez designe, con intervención del curador y del mismo incapacitado si goza de discernimiento y ha cumplido 16 años de edad. El término para inventario no podrá ser mayor de 6 meses. Y de ahí siguen acciones, pero se encuentra en el caso de nosotros el Código Civil del Estado de Veracruz en el artículo 467. Así es. Ahora ya, licenciada, discúlpeme que le diga, ya tiene usted que ponerle que es Código Civil del Estado de Veracruz, llave. Llame. Porque Okay. ya salió en el diario oficial la obligación o la consideración para, así como es Atizapán de Zaragoza, así como es Puebla ¿de qué? De Zaragoza también, ¿no? Puebla de Zaragoza. Bueno, también allá es Estado de Veracruz, llave. Perfecto. Gracias por la observación. Bueno, no, digo, es para que le digas a tu maestro. 1:32, 1:32. A ver, última cosa que les tengo que decir. Se van a abrir unos cursos, ¿de acuerdo? No los voy a dar yo. No son los diplomados, diplomados que tienen constancia, tienen un costo de 250 pesos. Va a ser en línea, ¿de acuerdo? Yo los invito a todos ustedes, obviamente pues, cada quien pagando lo suyo, claro. ¿De qué materia? En materia penal, ¿de acuerdo? Lo van a impartir 2 doctoras especialistas. Tienen las dos, una tiene doctorado en penal y otra tiene doctorado en procesos. Entonces, las dos son muy buenas y yo he trabajado con las dos y son excelentes personas en la materia, y una tiene, pues, como tal, viene de la escuela de Miguel Carbonell. Entonces, pues sí, son muy buenas las dos. Cualquier cosa, la próxima semana se ponen en contacto conmigo, la próxima semana, no esta, la próxima, para pues, considerarlos para el curso, ¿de acuerdo? La próxima es la que viene a partir del lunes. No, la otra. Ok. De esta a la otra. A partir del 21 de junio. Ya me empiezan a preguntar. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, que estén muy bien. Les deseo un excelente fin de semana. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, que descansen. Igualmente, Elic, buenas noches. Buenas noches a todos. El lunes a las 9 afuera de los